Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este Día de Reyes que tenemos que seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido, porque por supuesto la actualidad del mundo de la Fórmula 1 no para. Ya os dijimos que el día de Navidad y el día de Año Nuevo no habría vídeo, pero en el día de hoy, por mucho que sea Día de Reyes, sí lo va a haber. Así que os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y habiendo comunicado ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero de todo que os tenemos que enseñar es la comparativa de ritmos que ha habido entre los pilotos. Os queremos enseñar cuál ha sido el ritmo de carrera de diferencia que ha habido entre los compañeros de equipo, y en esta estadística Fernando Alonso supera a Max Verstappen y supera al resto de la parrilla, porque el piloto asturiano es el piloto con mayor diferencia de rendimiento frente a su compañero de equipo, mayor diferencia en cuanto a ese ritmo de carrera. Estáis viendo que Fernando Alonso es el piloto con mayor diferencia frente a este caso Lance Stroll, más de medio segundo en ritmo de carrera. Esto, por supuesto, tiene en cuenta todos los stints comparables, es como lo están realizando. Esto es algo que se está haciendo bastante por redes sociales. Esto lo recoge todo, como estáis viendo ahí abajo de la fotografía, Fórmula Pace, y al final los stints comparables a lo que se refiere es al hecho de stints que tengan similares condiciones. No sirve un stint en los que uno tenga neumáticos blandos y otro neumáticos duros, porque por mucho que luego se invierta, también, por supuesto, el combustible que llevan es diferente, entonces es algo poco comparable. La verdad que se reduce bastante en este sentido la comparación que se puede realizar, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Es decir, por ejemplo, el primer stint de carrera, si empiezan ambos en medio, sirve. Si los dos paran con una vuelta con una diferencia de una vuelta, por supuesto sirve ese stint si ponen el mismo compuesto. Luego, si ya empieza a haber diferentes estrategias, no serviría, tampoco sirve de nada. Carreras, por ejemplo, como Arabia Saudí, donde en las vueltas finales el Lance Stroll ya había abandonado y Fernando Alonso logró quedar en el podio, entonces no sirve de mucho. Y ese carrera, por ejemplo, Fernando Alonso tuvo un ritmo de carrera muy superior al resto. Entonces es lo que estamos viendo, es para explicaros también cómo se realiza esta comparativa y cómo decimos Fernando Alonso el piloto más rápido en comparación frente a su compañero de equipo, superando a Max Verstappen. Que la verdad la de Alonso era casi incluso esperable, la de Verstappen es muy sorprendente, por supuesto, aunque bueno, al final también lo hemos podido estar viendo a lo largo de esta temporada, pero a mí me sigue incluso llegando a sorprender. Veis ese ritmo de carrera tan superior que tiene frente a su compañero de equipo, que llega casi las 4 décimas frente a Sergio Pérez en ese ritmo de carrera. Después de Sergio Pérez nos tenemos que ir al equipo Haas. Ha sido uno de los equipos que más ha notado también, por supuesto, lo hemos visto a lo largo del año, que había una diferencia bastante considerable entre los dos compañeros de equipo. Lo estáis viendo ahí, casi esas 3 décimas. Luego seguido por supuesto, Alexander Albon, que al igual que os comentábamos de Haas, pues ha sido un equipo que se ha notado mucho esa diferencia. Por supuesto, sí que es verdad que, claro, en estos equipos bajos marcar la diferencia es aún más complicado que, por ejemplo, en Red Bull. Quiero decir, si la diferencia que hay de compañero de equipo más o menos en ritmo porcentualmente sería similar, en Red Bull al final, por ser más rápido, es posible que puedas llegar incluso a sacar más distancia. Así que tiene mucho mérito las distancias que han sido capaces de conseguir tanto Alexander Albon como Nico Hülkenberg. Sobre todo el alemán, que además estaba de regreso a Fórmula 1 después de 3 años sin estar en la categoría. Lando Norris es el siguiente, lo estáis viendo ahí con ese ritmo de carrera de 237 por encima. Muy superior a su compañero de equipo en ese ritmo de carrera. También incluso te diría que es esperable al final, porque Piastri es rookie. Incluso os diría que a mí me parece hasta poco. Lo digo porque en ritmo de carrera ha sido el punto más débil que ha tenido incluso el piloto australiano, que es lógico, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero el problema que tenía era en ocasiones cuando extendía muchísimo la carrera, pues Piastri sufría mucho con los neumáticos y la degradación de los mismos, lo cual, por lo tanto, me parece la verdad que incluso podría haber llegado a ser más, pero bueno, lo estáis viendo ahí con esa diferencia. Luego nos tenemos que ir a Mercedes. Hamilton ha sido este año muy superior a su compañero de equipo, casi 2 décimas por vuelta más rápido en ese ritmo de carrera. Alguna ocasión Russell desde luego que lo ha hecho muy bien, pero en pautas generales Hamilton ha sido altamente superior. Valtteri Bottas supera también casi esas 2 décimas a su compañero de equipo Guan Yu Zhou. Puede sorprender a más de uno, la verdad que bueno, hemos visto que la diferencia no había sido tan inmensa, y efectivamente es que realmente Daniel Ricciardo ha sido más rápido que Yuki Tsunoda en las carreras que han coincidido, así que
muy esclarecedor de la situación también de AlphaTauri. Luego nos tenemos que ir a Charles Leclerc y a Ferrari, que al final en pautas generales Leclerc ha sido pues esa décima por vuelta más rápido que su compañero de equipo, incluso contando el momento después del verano donde Sainz estuvo muy superior a Leclerc, pero aún así con todas esas carreras pues le ha acabado superando el piloto monegasco. Y después ya de Charles Leclerc, la pareja más igualada, la estáis viendo, es la de Alpine, con esas 56 milésimas por vuelta de diferencia. Esto es lo que nos comentan, esta es la estadística que hay. Interesante la de Alpine, también hay que comentároslo, por supuesto, porque en el equipo francés Ocon ha sido el más rápido, pero Ocon ha tenido más abandonos y ha sido Gasly quien ha quedado por delante de su compañero de equipo, así que en ese sentido bastante interesante también viéndolo. Pero en cuanto al ritmo de carrera, en ocasiones que hayan los dos estado en igualdad de condiciones, ha sido con el piloto más rápido, que también podía llegar a ser esperable porque era el piloto que ya tenía de por sí experiencia con este equipo, ya no solo con este monoplaza, sino incluso también con este equipo, no cambiaba y demás. Yo creo que Gasly es mejor que Ocon, en mi opinión personal, pero en ese ritmo de carrera la ha acabado consiguiendo superar. Así que bueno, será algo que os queríamos comentar, y también lo hemos llegado a mencionar, hemos mencionado a Oscar Piastri anteriormente porque ha sido más lento que Lando Norris, pero os quería enseñar algo sobre que ha publicado la propia Fórmula 1, que son los puntos de los rookies, y por lo que mucha gente está afirmando que la temporada de rookie de Piastri es la mejor temporada de rookie que ha habido en la Fórmula 1 después de la de Hamilton. ¿Es esto así o no? Esto ya es algo que mucha gente había comentado, y antes de decíroslo, os puedo llegar a decir que estoy hasta de acuerdo. Ahora explicamos el motivo, pero lo que yo quiero, por lo que os lo quiero traer es para explicaros el por qué con esta fotografía no puedes hacer esa valoración. La ponemos ahora mismo ya en imagen, como estáis viendo. Esto lo ha publicado, como digo, la propia Fórmula 1, y al final lo único que haces con esto es mirar los puntos que han conseguido los pilotos de la actual parrilla en sus temporadas de rookie. Y eso, para esta comparativa que estamos realizando, no sirve de nada. Lo vamos a explicar ahora, pero es que es bastante esclarecedor ya viendo esto. Claro, ha habido mucha gente que, si el argumento era si la temporada de Piastri es la mejor de rookie después de la de Hamilton, claro, ves esta fotografía, pues lo tienes todo hecho. Tu argumento se basa en esta fotografía que ha puesto la propia Fórmula 1. Pero esto no sirve de nada, pues porque hay ciertas cosas que comentaros. Antes de todo esto, comentaros que nos lo recalca la Fórmula 1. La temporada 2018 de Gasly es su primera temporada completa. En 2017 llegó a correr alguna carrera, pero pone la temporada completa como es lógico. Pasa lo mismo con Ricciardo, llegó a haber corrido con HRT, pero pone su primera temporada completa con Toro Rosso. También comentaros que en el caso de Fernando Alonso le vemos lo más bajo de la parrilla. Ahora explicamos también por qué, además yo creo que es bastante esclarecedor eso, de que no te sirve esta comparativa. Pero bueno, una de las cosas que recalca la propia comparativa de esta, lo estáis viendo que pone Previous Point System. En el caso de Alonso, su año de rookie puntuaban solo los 6 primeros pilotos, no llegaban ni siquiera a los 8 que se puntuaban en el caso de Lewis Hamilton, en el que también nos lo recalcan, como estáis pudiendo llegar a ver. Nos ponen los dos sistemas de puntuación, el de 2001 de la temporada de Alonso y el de 2007 de Hamilton. Y también recordar que además el ganador de aquel entonces, si ganabas una carrera, conseguías únicamente 10 puntos. Repetimos, ¿por qué no sirve de nada esta comparativa? Para empezar, la temporada de Hamilton es una bestialidad, teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado, el sistema de puntuación, pero la temporada de Hamilton ocurre con un coche ganador, con un coche que es que tendría que haber ganado el título. No lo ganan porque Hamilton es tan bueno que compitió frente a Alonso y se acabaron quitando puntos, pero que compite con ese coche. Y con ese coche al final incluso supera el actual sistema de puntuación. Lo lógico es que ese año Hamilton, con los puntos actuales, ¿qué podría haber acabado? Con más de 300 puntos. Y fácil os podría haber acabado. O sea, no tiene ni comparación, pero también es gracias a eso, gracias a que ya compite con un coche ganador. ¿Es la temporada de Piastri la siguiente mejor simplemente por esta fotografía, por lo que la gente lo está argumentando? No. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, es que al final esto estamos haciendo una comparativa de puntos. ¿Albon, la temporada de rookie, es mejor que, por ejemplo, la de Leclerc? No. ¿La de Ocon es mejor? Tampoco. ¿La de Magnussen, la de Norris, la de Stroll es mejor que la de Leclerc? No.
pero Leclerc corría con un Alfa Romeo. No se puede hacer esta comparativa por los puntos que has obtenido. Y no me sirve como argumento decir que la temporada de Piastri es la siguiente mejor de rookie, es la siguiente mejor que la de Hamilton por los puntos que ha obtenido, porque Piastri ha tenido un coche que ha quedado cuarto en el Mundial de Pilotos, en el Mundial de Constructores, y Norris además le ha sacado más de 100 puntos de diferencia a Piastri. Pues me refiero, si lo que quiero decir con ese dato es que se podría haber conseguido mucho más. La temporada, luego también está la temporada de Alonso es peor que la de Sargent, que la de Bottas, que la de Zub, que la de Ricciardo, que la de Checo. No. La temporada de Alonso de rookie es una temporada que a su compañero de equipo, lo hemos visto antes en cuanto a ritmo de carrera, hemos estado hablando de eso, le mete un segundo de diferencia en pautas generales en la temporada completa de ritmo de carrera a su compañero de equipo. Pero puntuaban 6 pilotos, no se puede comparar. Hoy en día estamos en una Fórmula 1 en la que puntúan 10 y que los 10 equipos además están muy similares y al final vas a tener alguna oportunidad siempre de puntuar. Sargent se va con un único punto y podría haber sacado muchos más. Lo que quiero decir es que no es fácil, no se puede hacer esta comparativa debido a los puntos. Sin contar los puntos, la temporada de Piastri es espectacular. ¿Es la siguiente mejor a la de Hamilton? Es discutible y podría llegar a ser que sí, por supuesto. Yo en la pomada metería la de Leclerc. A mí la temporada de rookie de Leclerc me parece muy buena y fácilmente incluso superior a la de Piastri. Más allá de ahí, bueno, ya sí que es verdad que el resto ya habría que mirarlo con lupa y sacar más datos, pero los puntos no te sirven para esta conclusión. Así que simplemente quería hacer esto porque he visto mucha gente hablando con respecto a esta estadística que sacó la Fórmula 1 y a mí me parece que no es lo que necesitas para hacer esa comparativa. Independientemente de ello, vamos a pasar de tema, tenemos algunas noticias interesantes que comentaros y la primera de ellas es que la FIA ya piensa en el futuro de la Fórmula 1. ¿Cómo que en el futuro de la Fórmula 1? ¿En qué se están pensando? En los motores. Alguno quizás estáis pensando, están pensando qué hacer con los motores de 2026, porque sabemos que ha habido incluso críticas de esos motores y algunos equipos quieren cambiarlos. No. La FIA no tiene ninguna intención en cambiar esos motores, por cierto, pero bueno, no están pensando en los motores de 2026, sino en los siguientes motores, en el siguiente reglamento. No ha llegado el próximo reglamento y la FIA ya está pensando en los siguientes. Pero tiene mucho sentido porque están pensando en alternativas. Sabemos que los próximos motores de 2026 van a electrificarse más, van a pasar a ser un 50% eléctricos y 50% de unidad de motor de combustión interna, que ya sabemos que eso ha sido lo que a muchas marcas les ha gustado, por eso tenemos regreso de Honda y regreso de Ford, además de la entrada de Audi, pasaremos a tener 6 motoristas la próximo reglamento y eso ha gustado mucho. Pero desde la FIA empiezan a mirar alternativas para el futuro. ¿Y es lo mejor electrificarse? ¿Es lo mejor acabar llegando a un 100% eléctrico y olvidarnos de la combustión? Pues por lo menos por parte de la FIA quizá están pensando que el eléctrico no es lo más idóneo para la Fórmula 1 y ya están estudiando el hidrógeno. Hay un equipo de ingenieros relevantes para la Fórmula 1 y de la Fórmula 1 que ya están por la FIA encargados en estudiar si el hidrógeno se podría llegar a usar como forma de propulsión para la Fórmula 1 en el siguiente reglamento. Así que podría llegar a ser que la Fórmula 1 después de estos próximos motores acabe teniendo motores de hidrógenos. Esto no es seguro, pero ya lo están evaluando. Aún así, también ellos desde la FIA son conscientes de que la Fórmula 1 debe de acercarse a los motores de calle, sobre todo porque debe de acercarse a lo que estén haciendo las compañías para esos motores de sus coches de calle, porque al final eres más atractivo de esa forma. Se ha electrificado un poco más para 2026, ahora mismo estamos en un punto en el que las marcas de calle quieren conseguir más electrificación y hemos visto la entrada de Audi, el regreso de Ford, Honda al final que se querían marchar acaban regresando, vimos que Porsche estaban interesados, hemos visto mucha gente interesada por entrar a la Fórmula 1 y es el camino a seguir, así que se está estudiando el hidrógeno, pero ellos tienen claros que tienen que conseguir una línea similar a la de los coches de calle, sobre todo para ser atractivos. Es completamente lógico, esa es la intención de la FIA, esa es la intención que nos comentan Nicolás Tombazis, director de monoplazas de la FIA para la Fórmula 1. Veremos qué es lo que ocurre con esos motores de combustión, veremos qué es lo que ocurre con esos motores de hidrógeno, quería decir,
pero se está estudiando ya para que sea una posibilidad. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. También comentaros en la siguiente de las noticias que tenemos, Helmut Marko ha reaccionado a la noticia que ya os contamos aquí en el canal, que era que Red Bull no había pasado el primer crash test. Por ahora no hay más noticias si han probado ya hacer el segundo y si lo han pasado o no. No hay ninguna otra noticia y lo único que se sabe es que también, al igual que ellos, al igual que Red Bull, Alpine tampoco lo ha pasado. Luego hay algunos equipos que ya han salido que sí que lo habrían pasado, como es por ejemplo Aston Martin, que sí que habría pasado ese crash test. Entonces Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha respondido, ha reaccionado y lo que dice es que es ridículo que se esté hablando de esto, que comparto su opinión, pero luego llega a comentar que aquí ya, bueno, pues difiere un poco. Lo que dice es que si hubieran pasado el crash test de primeras sería que habrían hecho algo mal, porque ya habrían ido muy sobre seguro. Entonces prefieren no pasar el crash test y ahora trabajar que haber ido sobre seguros y quizá tener un coche que fuera peor por no haber por haber pasado ese crash test. Aquí difiere un poco porque, bueno, no te dice nada el crash test, ya lo hemos explicado con el propio Red Bull. Red Bull el año pasado también falló en el primer crash test. Quizás es la filosofía que llevan por el hecho de lo que comenta Helmut Marko, pero bueno, que el año pasado ya fallaron el crash test, no implica nada malo y el año pasado hubo 1001 equipos también que pasaron el crash test a la primera. Por ahora se ha informado que Aston Martin y Ferrari, si no recuerdo mal, sí que han pasado ese crash test a la primera, pero no implica nada. Tampoco que sea malo pasar a la primera, como dice Helmut Marko. Sus palabras son las siguientes: es ridículo, si hubiéramos pasado la primera prueba de choque, eso sería el problema. Significaría que hicimos un mal trabajo. Pues bueno, para el crash test, por si acaso, que hay algunos que me he dado cuenta de que no sabéis qué es exactamente el crash test, al final es una prueba de golpes, es una prueba de darle golpes al monoplaza, tanto frontal como laterales, y ver si el casco, si el monocasco del monoplaza, si al final la célula de habitabilidad donde se ponen los pilotos se daña o no. Si no se daña, está correcto, cumple los estándares de la Fórmula 1, se puede romper todo el coche, menos donde están sentados los pilotos para protegerlos. Si se daña, pues entonces hay que arreglarlo, y eso es lo que no ha pasado ni Red Bull ni Alpine. Cambios en Ferrari. Informa Corriere dello Sport que Iñaki Rueda deja Ferrari. ¿Se marcha o lo han invitado a marcharse? Bueno, yo siempre que se marcha alguien de un equipo, que sea así de repente de la nada, siempre digo que le invitan a marcharse. Pero bueno, vamos a decir lo que ha dicho Corriere dello Sport, lo que ha dicho el medio italiano, que deja Ferrari, dimite de su puesto. ¿Cuál era su puesto? Bueno, pues Iñaki Rueda, que es un español, se le conoce mucho porque fue el jefe de estrategias durante muchísimos años de Ferrari. Sobre todo, además, en el 2022 se habló mucho de él, yo recuerdo, por el hecho de que Ferrari estaba fallando muchísimo en estrategias y provocaron la pérdida de algunas de las victorias que podrían haber conseguido Ferrari, que no las hicieron pues por haber fallado en esas estrategias. Entonces ese es Iñaki Rueda. Ya con la llegada de Frédéric Vasseur fue uno de los movimientos que hizo, le cambió de su puesto, en lugar de estar en el muro siendo el jefe de estrategias, lo llevó a Maranello a otro tipo de funciones y ahora dimite. Puede ser, por eso digo que quizá le han invitado a salir. Quizá la han invitado a salir porque ya le cambiaron de puesto, ya no contaban con él como jefe de estrategias. También justo por eso puede haber sido que él haya dicho, oye, pues me voy, si no me quieren como para lo que valgo, pues entonces dejo la escudería. Pero bueno, esa es la información que hay. Veremos qué es lo que hace Iñaki Rueda. Ahora tendrá que pasar un tiempo de gardening seguramente y luego si quiere regresar a un equipo de Fórmula 1 diferente, pues cuando se sepa os lo informaremos. Por último y para finalizar este vídeo, surgen más detalles del Gran Premio de Madrid. Estos detalles del Gran Premio de Madrid los da Marca, el diario deportivo aquí en español. Y lo que dicen es que van a acordar 5 años como mínimo con la Fórmula 1 y ojo, cuidado porque esto no lo informa Marca, estos son rumores que están surgiendo ahora mismo. Podría ser anunciado que sea oficial el Gran Premio de Madrid para el 23 de enero. Así que guardaros la fecha porque podría llegar a ser. No es confirmado, por supuesto, es simplemente un rumor, pero es la fecha que parece que se va a anunciar. Pero vamos, ya os digo que está bastante avanzado el Gran Premio de Madrid y la información que hay es que como mínimo quieren esos 5 años de contrato. En su día se hablaban de 10, parece que quizá podrían ir paso a paso y primero 5 y luego ir evolucionando. Parece por ahora, por las informaciones que hay, que no se habla acerca de la posibilidad de turnar Barcelona y Madrid.
ojalá se pudiese y ojalá ocurriese eso, que se pudiese turnar. No hay información sobre ello, así que bueno, pues parece que eso no va a acabar siendo. Y sobre el anuncio, como os digo, ese 23 de enero. Ya os hemos contado sobre muchos detalles que hay también sobre el Gran Premio de Madrid, financiación privada para que no tenga que financiarlo ni el ayuntamiento, ni la comunidad, ni nada por el estilo, para que no ocurra lo que pasó en Valencia y que no se derroche dinero público. Os hemos contado trazados, os hemos contado mil y una cosas, intención de empezar en 2026, veremos si se acaba anunciando ese 23 de enero. También en esta información de marca, y finalizamos con este vídeo, comentaros que ponen que Vietnam tiene una intención muy grande de albergar un gran premio de Fórmula 1, de conseguir albergarlo, porque estuvieron cerca de hacerlo en 2020, pero hubo todo el tema de la pandemia, no se ocurrió y luego nunca se ha regresado, ni ha habido esa intención. Sobre regresar, yo también os comento que se ha hablado en varias ocasiones, Paul Ricard tiene la intención de regresar, Malasia no estaría lejos de regresar tampoco, sí que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con esos. Y en marca también informan acerca del Gran Premio de Barranquilla, que eso es algo que os estuvimos hablando en su día, que se estaba intentando mover, incluso hubo representantes de Fórmula 1 allí. Parece que por el contrario la opción de entrar a la Fórmula 1 se ha visto frenada por el país, por el parálisis gubernamental que hay ahora mismo en el país. Así que bueno, esta es la información que teníamos para el día de hoy y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.